Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia de uso con estos micrófonos de DJI. Dije estos porque trae dos micrófonos. Esto no es un revisado, esto es más como una experiencia de uso, dado a que lo he estado usando y me pareció interesante compartirle a ustedes mi experiencia de uso. Aquí vine a un parque con mi hijo, ya que lo sometí a duras pruebas. Recuerda que tiene un alcance de hasta 200 metros y estuve probando eso. Ahí más adelante voy a mostrarte esa prueba. De una vez, déjame hablarte de la autonomía de batería. 15 horas el estuche, 5.5 horas los micrófonos. Cada micrófono 5.5 horas. Y es súper interesante porque como usas dos micrófonos, puedes usar el segundo micrófono en caso de que tú estés haciéndole una entrevista a alguien, o aparte de eso, dejas el segundo micrófono recargándose mientras usa este. Si este se te descarga, pues lógicamente usa el que está cargado y así de esta manera vas a tener, ¿verdad?, 15 horas o más de audio sin necesidad de tener que llegar a la casa a recargarlo, dado a que el estuche, desde que tú lo metes acá, empieza a recargar la batería de él. Primero, agradezco muchísimo que DJI se haya tomado, ¿verdad?, la molestia de mandarnos un estuche como este. No solo porque recarga los micrófonos, sino porque tú lo vas a tener súper organizado. Aquí tú tienes, ¿verdad?, el adaptador para, en este caso, lo estoy haciendo con mi iPhone 14 Pro Max, porque quise hacerlo con el iPhone, para que ustedes vean que también se puede grabar con un iPhone. También tiene el adaptador en caso de que tú tengas un teléfono con Android, pues lógicamente ahí lo conecta. Así que en cuanto al estuche, esto es un súper detalle. Solo por eso yo pagaría el dinero. Ahora quiero hablarte de la tecnología en los micrófonos. Tiene una cosa muy buena y algo que a mí me dejó enamorado, y es que el micrófono graba adentro. Por ejemplo, tiene una memoria interna y tú puedes ir haciendo una copia de seguridad de lo que estás grabando. En este momento, esa lucecita roja que ustedes ven ahí significa que el micrófono está haciendo una copia de seguridad de este material que yo estoy grabando. Esto es buenísimo. Si tú te dedicas a la creación de contenido, sabes que muchas veces cuando se nos arruina un material por audio, esto es algo súper frustrante, porque tú vas a tener que volver a grabar todo de nuevo, sentarte, y es algo muy molestoso para los creadores de contenido. Pues la gente de DJI pensaron en esto y nos colocaron que ambos micrófonos tienen una memoria interna en el cual tú vas a ir grabando una copia de seguridad. Y cuando se llena la memoria interna, no tienes que hacer nada, ya que cuando la memoria se llena, lo que hace de manera automática que va borrando los audios más viejos. Así de esta manera tú siempre vas a tener una copia de seguridad en caso de que se te arruine el audio que esté captando la cámara que tú estés usando en este momento. Puedes usar una cámara profesional, puedes usar un teléfono, que de hecho, fíjate, yo traje mi cámara y preferí grabar con el iPhone 14 Pro Max. Puntos importantes y cosas a destacar es precio, 300 y pico de dólares. Voy a dejarte más información en la descripción de este video, pero ahora quiero hacerte una prueba entre el audio del iPhone versus el audio de este micrófono. Veamos esa prueba y luego seguimos aquí para seguir hablándote de este video. Bueno, llegó el momento de la dura prueba. Estoy aquí en un parque. Ese audio que tú escuchas es el audio del iPhone 14 Pro Max y decidí hacerlo con el iPhone porque quiero ahora usar el adaptador Lightning que viene para iPhone para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la calidad de audio. El iPhone versus este micrófono. Y me encanta que viene con el adaptador Lightning y también con un adaptador USB tipo C. Ahora voy a pasar a conectar los micrófonos. Si ustedes sienten que se le mete un poco la brisa o el viento, fue que se me olvidó traer el filtro anti-pop, ya que viene con un filtro, dos filtros
antipop para cada micrófono. Y también, aparte de eso, me gusta que tú puedes cargar la batería del micrófono por separado, ya que tiene entrada USB tipo C. También tiene una entrada con 3,5 milímetros para tú conectar un micrófono de corbata en caso que tú lo quieras. También me gusta que viene con esta, y esto es una especie de imán que tú lo puedes poner en la parte de adentro de tu t-shirt o polo, lo que tú lleves, tú lo metes aquí debajo y de esta manera estaría como más discreto, pero a mí me gusta usarlo así. Mira, y ahí yo no estoy grabando la copia de seguridad. Para grabar la copia de seguridad es muy fácil, solo le damos a este botón y fíjate cómo se pone en rojo. Ahí significa que está grabando el audio tanto en la cámara como en el mismo micrófono en sí, y esto a mí la verdad que me encanta. Lo siguiente que voy a hacer es prueba de distancia. Este micro viene con una prueba de distancia muy buena, y como esto es más que una experiencia de uso, voy a hacerte una pequeña prueba. Voy a caminar un poco hacia allá para que tú puedas ver el alcance que tiene. Mientras voy caminando, voy a ir conversando para que ustedes vean que el audio se sigue manteniendo aunque tú estés caminando, ¿verdad? Aunque tú te alejes un poco de la cámara. Ahí está mi hijo Daniel, que me está ayudando con el video. Él está allá atrás y no sé si todavía el audio a esta distancia se sigue escuchando, ¿verdad? Se sigue escuchando nítido, pero voy a aumentar la apuesta y lo que voy a hacer es que voy a ir un poco más lejos. Voy a cruzar hasta acá, así es. Aquí esto es un parque muy bonito, me gusta. Y nada, decidí venir acá para hacer esta prueba para que ustedes puedan ver todo el potencial de este micrófono de DJI. Mírenlo acá, y creo que si llega hasta aquí, ya más de ahí, chicos, si pedimos más de ahí, no, ya creo que ahí ya con esto que yo acabo de mostrarte, pues vale cada centavo. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a acercar un poco más. Me voy a estar acercando, y mientras me voy acercando a la cámara, pues voy a seguir conversando con ustedes. Voy a enumerar algunos puntos que me gustan de este micrófono. Lo primero es materiales de construcción. Me fascina. Me gustó también que agregaron un estuche. Este estuche está brutal porque de esta manera tú vas a poder transportar tu micrófono sin que vaya a perderse algún accesorio. Recuerda que el estuche también es recargable. Una vez que tú dejas de usar, ¿verdad?, los micrófonos, pues tú vienes, lo metes aquí en el estuche, y esto lo que va a hacer es que va a empezar a cargar el micrófono. Una vez que termines de usarlo, vienes, lo metes aquí y automáticamente el estuche empieza a recargar la batería de los micrófonos. Digo de los micrófonos porque son dos micrófonos, y también el estuche se recarga por USB tipo C. Así que seguimos con el video. Bueno, gente, y esta fue mi experiencia de uso con estos micrófonos de DJI. Los recomiendo. El precio no me gustó mucho, 300 y pico de dólares, pero si tú sumas que estamos delante de un producto premium con materiales de construcción muy buenos, con un súper detalle, una caja hermosísima, que venga también con estos dos adaptadores para tú sacar el audio de un teléfono de Apple o un teléfono de Android. Esto fue un detalle que a mí me encantó. Yo vengo de la otra marca y esa marca no te da nada de eso, solo te trae un cablecito para que tú lo puedas conectar a una cámara. Sin embargo, en este caso ellos pensaron en todo. Así que voy a dejarte más información en la descripción de este video. Déjame tu comentario, qué te parece a ti este micrófono de DJI. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.